Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Gracias por participar de este servicio hoy domingo, que es un día muy especial para la Iglesia cristiana en todo el mundo, porque hoy celebramos el Día de Ramos, conocido como el Domingo de Ramos. El tema de esta tarde que vamos a tener como predicación es Jesús es Señor. Y para ello voy a utilizar uno de los textos sugeridos en el leccionario cristiano que se encuentra en el libro de Filipenses 2 del 5 al 11. Por favor, si usted tiene al alcance su Biblia, le invito a que busque en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Repito este último versículo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Padre de bondad, gracias por esta porción de tu palabra que hoy nos habla a nuestro corazón. Guíanos con tu Santo Espíritu en esta meditación, Señor, para que nuestra fe y nuestra relación de comunión contigo sea cada vez más fortalecida. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la celebración del Domingo de Ramos, la Iglesia cristiana inicia la celebración de la Semana Santa. En esta oportunidad, y dadas las condiciones de distancia social, vamos a celebrar la Semana Santa desde sus hogares. Así que la Semana Santa inicia hoy con la celebración del Día de Ramos o de las Palmas. Es por eso que aquí conmigo tengo este dibujo mientras preparaba y recogía información de los distintos comentarios bíblicos para esta predicación. Dios me reveló esta figura que contiene cada uno de los días de esta semana con una palma para decir que este es el ambiente en que nos iniciamos a partir de este domingo. Es dentro de este ambiente que el leccionario cristiano asigna las lecturas de hoy en recuerdo a la entrada triunfal de Cristo como Hijo de Dios. Tomo de estas lecturas sugeridas por el leccionario únicamente el texto de Filipenses que ya hemos leído. Y de esta lectura, el último versículo que lo leímos por segunda vez, afirma que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el tema. Veamos qué quiere decir esto. Y para responder a la pregunta, voy a leer algunas razones que tenemos los cristianos para confesar que Jesucristo es el Señor. Primera razón. Jesús es el Señor porque reconocemos que es Dios. Y como Dios, entonces, Jesús tiene el mismo poder sobrenatural o todopoderoso que tiene Dios Padre. Con ese poder, Jesús también es creador de todo y de todos. Reconocer que Jesús es creador es aceptar que todos vivimos bajo la autoridad
y el poder de Jesús, porque Él es el Señor, que es lo mismo que decir Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios y creador de todo cuanto existe y de todo, entonces le pertenece a Jesús. Nosotros mismos somos pertenencia de Jesús, porque somos su propiedad. Al decir que Jesús es el Señor, estamos aceptando que dependemos del señorío de Jesús para recibir la redención, la salvación y la vida eterna. Y todo esto es posible porque en Jesús vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este perdón de los pecados lo recibimos desde el momento mismo que aceptamos en el corazón el señorío de Jesús al confesar nuestra fe en Jesús como Dios. Segundo, confesar que Jesús es el Señor es aceptar que en Jesús el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo se han encarnado dentro de la historia humana. Es donde Jesús encontramos entonces que Él sigue siendo 100% humano y sigue siendo 100% divino. Esto quiere decir que en la historicidad del señorío de Jesús no se niega ni su humanidad ni tampoco su divinidad, sino que por fe aceptamos que ambas naturalezas, la humana y la divina, se encuentran y permanecen presentes en Jesús. Nosotros sabemos que genio y figura hasta la sepultura, dice un dicho popular de la cultura hispana latina. Si este dicho es válido para el ser humano, mucho más con la humanidad y divinidad de Jesús contenida en la promesa de que Jesús es el Señor. El señorío de Jesús se manifiesta en la misma esencia divina de su ser, imagen de Dios. En Jesús encontramos la manifestación de los mismos atributos y virtudes de Dios. Y esto lo vemos cuando Jesús mismo afirma que yo y el Padre uno somos. Esta unicidad del Padre con el Hijo es lo que Jesús reclama cuando afirma que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aceptar que Jesús es Señor, tercero, hace que estemos convencidos que toda lengua confesará su fe en Jesucristo y toda rodilla se doblará delante del señorío de Jesucristo. Y los que ya hemos creído que Jesús es el Señor, aceptamos que Él es Dios y ponemos toda nuestra confianza en Dios para escuchar su voz. Esta voz que escuchamos es la voz del buen pastor que cuida de nosotros. Como buen pastor, tenemos los cristianos la confianza y la seguridad que Jesús cuida de nosotros, nos sostiene con su palabra y por eso estamos unidos a Él por medio de esta palabra que alimenta nuestra hambre de la protección de Dios. Cuarto, Jesús es Señor, es un gran ejemplo de la obediencia a la voluntad de Dios Padre. Por obediencia es que Jesús aceptó morir en la cruz como ejemplo de ese amor por toda la humanidad. Aquí se ve que en su humanidad Jesús sufrió del dolor de la muerte por amor a la humanidad. Esta parte de su humanidad es la que celebramos durante esta semana que llamamos la Semana Santa, en donde recordamos su pasión, muerte y resurrección. Durante esta Semana Santa, vemos que Jesús enfrentó varias cosas. Primero, Jesús comió con sus discípulos la cena de la Pascua, discípulos que más tarde lo negaron y lo traicionaron. Segundo, las autoridades políticas y religiosas trataron a Jesús con calumnias, maltratos, hasta llevarlo a la muerte en la cruz. Finalmente, estando en la cruz, Jesús junto con otras personas
también ahí fue maltratado por uno de ellos, mientras que el otro, confesó su fe en Jesús cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Quinto, el señorío de Jesús se manifestó durante su ministerio cuando caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, dio de comer a multitudes, sanó a los enfermos, comió con pecadores y perdonó los pecados. Fue por eso que sus enemigos lo acusaron de ser un agitador social, una persona peligrosa para los intereses del país, y por eso estuvieron de acuerdo que convenía que muriera uno por todo el pueblo. Además de estos enemigos de Jesús, lo acusaron de usar el poder de Satanás para hacer el bien a la gente. En medio de tanta maldad y oscuridad, Jesús se mantuvo con confianza puesta en Dios Padre, quien nunca lo había abandonado, quien siempre escuchó sus oraciones y le dio la fuerza y el poder que lo había mantenido haciendo el ministerio de la voluntad del trabajo del reino de Dios. Por eso es que vemos que al final de esta Semana Santa también vemos triunfar el poder de la vida sobre la muerte. Es lo que vamos a celebrar el domingo siguiente, cuando celebramos la resurrección del Señor. Sexto, Jesús es el Señor significa que en su existencia no comenzó en el momento mismo de cuando María, su madre, quedó embarazada conforme al acuerdo de aquel ángel que llegó hasta su hogar. La presencia de la existencia de Jesús ha estado desde la eternidad. Porque cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos afirmando lo más esencial de su ser. El ser indica lo que la persona es en sí misma, y esto incluye su ser interior como su ser exterior. De tal manera que el ser de la persona no se puede cambiar porque es su esencia de lo que la persona es, y este ser de la persona permanece para siempre. Así lo afirma el Evangelio de Juan cuando dice que en el principio era el Verbo, entre paréntesis Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Finalmente, vemos en el número 7 que la iglesia tiene una tarea de continuar predicando que Jesús es el Señor. El alcance evangelizador que tiene la iglesia es sobre todo el mundo, hasta lograr que las personas, las naciones y pueblos de toda la tierra vengan y adoren a Jesús como el Señor. En conclusión, Jesús es el Señor porque en una misma persona se manifiesta la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es 100% humano a la vez que es 100% divino. El señorío de Jesús fue declarado por Dios Padre el día mismo de su bautismo, cuando se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, y que solo su voz debemos de escuchar, porque Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Dar la vida por sus ovejas, dar la vida por su rebaño, es lo que celebramos esta Semana Santa, y que domingo a domingo recordamos en la Santa Comunión, cuando decimos que el pan que partimos es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, y la copa es la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Y con agradecimiento nos acercamos al altar para comer la cena del Señor en memoria de ese amor sacrificial mostrado por Cristo Jesús para nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Bendice a tu pueblo en Crossville, Señor. Bendice a tu pueblo en los Estados Unidos. Bendice a tu pueblo en los países de América Latina y del mundo entero. Especialmente, Señor,
Tú que celebramos en esta semana el recuerdo de tu pasión, muerte y resurrección, trae el consuelo, Señor, a aquellas personas que han perdido un ser querido por esta pandemia. Sana, Señor, a aquellos que aún están infectados por este virus. Ayuda a los doctores, Señor, a protegerse, a mantenerse, Señor, ahí sirviendo a tu pueblo que está en necesidad de salud. Cuídanos a todos que estamos en nuestras casas obedeciendo las indicaciones de las autoridades de salud para mantener esta distancia social, confiando, Señor, que para ti nada es imposible y pronto veremos la victoria de la sanidad plena en todos los pueblos de la tierra. Y solo en ese momento volveremos a nuestros templos a glorificar tu santo nombre, celebrando la gran victoria de la vida sobre la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén.